nuestra charla del día de hoy. Entonces, bueno, la charla la quise iniciar primero con unos objetivos. Entonces, el día de hoy los objetivos son reconocer y diferenciar las lesiones elementales, tanto primarias como secundarias, así como lograr seguir un paso a paso para evaluar a un paciente con lesiones cutáneas. Conocer pues las características de cada una de estas lesiones y reconocer los patrones de presentación, agrupación, distribución y localización. A modo de introducción, quise traer esta gráfica. ¿Por qué? Porque la dermatología es la especialidad que tiene más diagnósticos, en donde un diagnóstico se puede parecer mucho al otro. Y es donde podemos cometer ciertos errores, como médicos generales, me incluyo, en donde empezamos a dar tratamientos sin ni siquiera saber a qué nos estamos enfrentando frente al paciente. Voy a colocar un momentico el puntero. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es tener presente los trastornos dermatológicos, en donde pues aquí en el árbol los vemos más en el tronco. Digamos que deberíamos inicialmente empezar por aquí para poder pasar a las ramas, en donde podemos ya clasificar en unos trastornos dermatológicos infecciosos, inflamatorios, neoplásicos, y así poder llegar a las hojas, que ya son las diferentes etiologías y las enfermedades a las cuales nos vamos a enfrentar con nuestro paciente en la vida real. Entonces, básicamente, el paso a paso que quiero que hoy se lleven a la casa, entonces, es que todo prerequisito para el diagnóstico dermatológico, primero, debe tener la identificación del tipo de la lesión cutánea y su ubicación. Algunas características como el color, el aspecto de los bordes, su forma, su consistencia, el número de las lesiones, el origen, como lo decía en esas ramas, si es infeccioso, si es inflamatorio, si es algo más tumoral o de depósito. Muchas veces pensamos que con identificar la lesión ya tenemos el diagnóstico y es algo muy erróneo porque pues tenemos que tener en cuenta que el patrón de distribución también juega un papel muy importante a la hora de abordar nuestro paciente. Entonces, en este esquema lo que quiero mostrarles es que primero pues tenemos una lesión elemental, que la lesión elemental puede ser primaria o secundaria, que la secundaria se deriva de la primaria. ¿A qué profundidad tenemos la lesión? Entonces podemos tenerla a una profundidad epidérmica, en la unión dermoepidérmica, en la dermis puede ser superficial o profunda y ya en el tejido celular subcutáneo o muscular. Teniendo ese paso a paso y la identificación de las lesiones, ya nos vamos pues al origen, a lo infeccioso, lo inflamatorio, lo no infeccioso, y luego de esto sus patrones de distribución. Entonces, para iniciar el bloque, vamos a iniciar hablando de las lesiones primarias. Las lesiones primarias son las que se desarrollan en una piel previamente sana que no ha tenido ninguna lesión eh, antes. Entonces, este esquema lo quise traer como para que vayamos llevando la charla un poco y vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos que vemos aquí. Entonces, las lesiones pueden ser tanto de contenido sólido como de contenido líquido. Entonces, si me enfrento a una lesión de contenido sólido, la primera pregunta que debo hacerme es, ¿se eleva respecto a la piel? Si la respuesta es no, ¿cuál es su diámetro? ¿Mm? Entonces, digamos que aquí en esta parte del diámetro, en donde nos vamos a definir a mácula, el tema es muy debatido porque pues hay unas literaturas que nos describen como mácula menor a 0,5 centímetros y mancha mayor a 0,5 centímetros. Pero pues a modo de la charla del día de hoy, quiero que se lleven que para nosotros cualquier área perceptible del color es una mácula. Si se eleva respecto a la piel poco o muy poco, también nos vamos a su tamaño. Entonces, si es menor de 1 centímetro, consideramos que es una pápula; mayor a 1 centímetro, una placa. Ojo, si desaparece menos de 24 horas, estamos frente a un abón. Y si claramente se ve y se palpa, es un tumor. Si solo se palpa, es un nódulo. Entonces, vamos a iniciar con la mácula. ¿Cómo se define mácula? ¿Es una lesión o es un área perceptible de cambio de color de la piel? Es muy importante tener en cuenta que no tiene elevación y no se deprime, es decir, no es palpable. Como lo dije, algunas literaturas dicen que es menor a 1 centímetro, otras dicen que es menor a 0,5.
Un ejemplo que tenemos, como la tenemos aquí en esta fotografía, es una mácula acrómica de bordes irregulares, en este caso haciendo referencia al vitíligo. Pero pues las máculas pueden tener diferentes tonalidades, entonces podemos tener unas máculas que son más eritematosas, secundarias a hemorragia, a sangrado. La característica principal es que desaparecen a la digitopresión. También podemos tener unas máculas purpúricas, las cuales no desaparecen a la digitopresión porque hay una extravasación o una fuga de la sangre a la dermis. Y las máculas purpúricas podemos tenerlas también de diferentes tamaños. Podemos tenerlas de menor a 2 milímetros, que son las petequias, de 10 a 30 milímetros, que son las equimosis, y mayor a este diámetro, el hematoma. Como todos sabemos, el hematoma puede también cambiar sus tonalidades. Entonces podemos tener el color que puede progresar a un color, a un color café, porque la hemoglobina pasa a hemosiderina y luego esa hemosiderina es fagocitada por los macrófagos y desaparece. Por eso es que el hematoma puede, digamos que cambiar su coloración. También podemos tener unas máculas pigmentarias, que es por depósitos de melanina. De acuerdo a la localización de la melanina, podemos dar las diferentes tonalidades, que puede ser desde negro hasta azul, y podemos tener no melanina, que son unas máculas acrómicas, como en el vitíligo. Pero pues no solo nos quedamos con estos mecanismos de formación. También podemos tener unos mecanismos patológicos como depósitos de carotenos, de lípidos, de pigmentos biliares. También podemos tener fenómenos externos como tatuajes, depósitos de cuerpos extraños, pólvora, metales o por medicamentos como la hidroquinona en la cronosis exógena. Bueno, esta gráfica la traje principalmente porque, como les dije, de acuerdo a donde se localiza la melanina, nos van a dar las tonalidades. Entonces, si está localizada a nivel intraepidérmico o dermoepidérmico, tenemos una coloración más negra, como el melanoma maligno. Si está localizada más a nivel de la membrana basal, podemos tener un pardo más claro, como en el melasma. Si es más entre la membrana basal y a nivel epidérmico, tenemos un pardo más oscuro. Si es más a nivel de la dermis superficial, podemos observar un color más violáceo o grisáceo, como algunos líquen planos. Y si es a nivel más profundo, un color azulado, como el Neus de Ota. Entonces, digamos que estas fotografías es como para que ustedes se lleven una idea de los colores que podemos evidenciar. Entonces, tenemos unas máculas que son desde colores negros, como esta que tenemos de bordes irregulares. Tenemos unas máculas pardas claras, pardas oscuras, como la neurofibromatosis, o podemos tener unos nevus melanocíticos. Esta imagen me pareció, digamos que un poco importante porque tenemos un pardo más oscuro y un pardo más claro, como para identificar los colores. Las máculas acrómicas, como en el vitiligo, y unas máculas un poco más profundas. Entonces acá podemos evidenciar que son unas máculas azules, unas máculas más grisáceas. Este es un nevus congénito, llamado Neus de Ota. O podemos tener una mancha mongólica que puede ser también una tonalidad más azul, más morada. Bueno, siguiendo con el esquema que les había hablado, tenemos la pápula. La pápula es una lesión superficial, es una lesión elevada, sólida. Es una lesión que es palpable, circunscrita y de un diámetro menor de 0.5 centímetros. ¿Cuáles son sus mecanismos de origen? Entonces podemos tener depósitos metabólicos, podemos tener infiltrados celulares que pueden ser inflamatorios o no inflamatorios, podemos tener que son de origen por hiperplasia de elementos celulares. La distribución de las pápulas, podemos tener unas pápulas que son foliculares, que quiere decir que nunca confluyen, o unas pápulas con un patrón no folicular, que no siguen una distribución o un patrón folicular y pueden confluir. Entonces, esta imagen podemos tener unas pápulas queratóxicas, unas pápulas cerosas, sólidas, perifoliculares, pero pues también tenemos diferentes topografías. Entonces, podemos tener unas pápulas en forma de domo, en forma acuminada, plana, umbilicada, digitiforme, pediculada y mamilada. Esta imagen, digamos que la vamos a ir desglosando, pero es que es a grandes rasgos lo que vamos a tratar. Entonces, podemos tener unas pápulas en forma de domo. Entonces, recordemos la cúpula de la iglesia, un iglú.
en donde vemos en esta fotografía vemos una pápula eucrómica, quiere decir del mismo color de la piel, como en el líquen nítidos. Entonces, lo más importante es que es en forma de domo. Tenemos una pápula acumulada, que es como una pápula más lisa. Acá, como lo vemos, son unas pápulas que están pegaditas, que hay un cambio de coloración, en este caso, como el líquen amiloide. Tenemos una pápula que es más plana, una pápula color rosa, que está bien delimitada, como lo vemos acá en la figura. En este caso puede tener algunas hiperkeratosis y estar en el dorso de la mano y de los dedos. Las pápulas umbilicadas, entonces la característica más importante es que tienen una depresión central. Entonces, pues estas son las pápulas típicas del molusco contagioso que pues son desarrolladas por el poxvirus. Unas pápulas digitiformes, hagámonos de cuenta como en forma de deditos, como lo vemos en esta fotografía de la punta o el dorso de la nariz de nuestro paciente, y una pápula pediculada, que es como en péndulo, como en los acrocordones. Una pápula mamilada, entonces hagan de cuenta que tiene muchos hijitos que se unen entre sí, que son lobulados, formando pues un condiloma. Bueno, siguiendo con nuestro esquema, entonces seguimos con las placas. Las placas es una lesión elevada, es una lesión que es palpable, es más, la característica más importante es que es más extensa que elevada. Su diámetro es mayor a 0.5 centímetros. La etiología también puede variar de acuerdo a la localización de la piel, entonces podemos tener unas a nivel más epidérmico, otros más a nivel dérmico, entonces pues una de las enfermedades que se presenta con placas pues es la psoriasis en placas o en la sarcoidosis. Los mecanismos de las placas de formación pues son los mismos mecanismos de las pápulas que ya les comenté, y otros adicionales como por confluencia de varias pápulas, unas placas que son congénitas y unas placas que son adquiridas. Entonces tenemos por confluencia de varias pápulas, no sé si ven acá, que son múltiples pápulas que van confluyendo, formando pues la placa. En este caso estamos haciendo referencia a un líquen plano cutáneo. Tenemos unas placas congénitas, que esto es una placa tumoral. ¿Por qué tumoral? Porque afecta a la anatomía del cuero cabelludo. Es una placa que es de color amarillo. Acá estamos haciendo referencia al nebus sebáceo de Jadasson. Y tenemos una placa también tumoral, que es más de coloración pardo oscuro, de bordes irregulares, en donde podemos tener hipertricosis, como en el nebus de Becker. Y las famosas placas adquiridas, que son unas placas bien delimitadas, eritematosas, como en la psoriasis en placas. Bueno, el abón, como les había dicho, es una lesión elevada, es una lesión aplanada. ¿Cuál es su característica más importante? Tiene una palidez central con una periferia más rosada. ¿Por qué? Porque es secundario al edema. Es evanescente, quiere decir que desaparece de 24 a 48 horas. Podemos tener diferentes fórmulas, desde redondas, ovales o anulares. Pueden estar aisladas o confluyentes. Pueden tener acá como estos pseudópodos ameboides que vemos en la figura. Si vemos que el abono y la roncha están en unas extensiones amplias, podemos decir que tienen características geográficas, y esta lesión es típica de la urticaria. Entonces acá vemos múltiples placas eritematosas con el borde con el centro más pálido, algunas anulares en el tronco de nuestro paciente con urticaria. Bueno, entonces ya siguiendo con nuestro esquema, vamos a pasar a las lesiones primarias de contenido sólido. Entonces podemos tener tres tipos de contenido. Si tenemos un contenido seroso o hemático, entonces lo mismo, ¿qué diámetro tiene? Si es menor de 0,5, ya decimos que es una vesícula. Si es mayor de 0,5, una ampolla. Y si es la suma de varias ampollas o es mayor a 5 centímetros, estamos frente a una flictena. Si su contenido es purulento, es una pústula, y si su contenido es cualquier otro contenido, es un quiste. Entonces, digamos que vamos a iniciar con las vesículas. Es una lesión elevada superficial,
de contenido que puede ser líquido transparente, seroso, hemorrágico, menor de 0,5 centímetros. ¿Qué característica importante tiene la vesícula? Puede transformarse en pústula, puede umbilicarse o puede erosionarse. Entonces acá tenemos las típicas vesículas en base eritematosa con un patrón zosteriforme. Pero entonces, ¿qué quiero que se lleven de esta diapositiva? Que no todas las vesículas es herpes, porque siempre pensamos vesícula, herpes. Entonces, no, hay otro tipo de vesículas como vesículas de contenido seroso, como lo había dicho anteriormente. Entonces, estas son unas vesículas características del síndrome boca-mano-pie. Y podemos tener también otras vesículas o microvesículas, que son lesiones elementales de otras enfermedades, como en algunos eczemas o dermatitis aguda. En este caso podemos ver acá como unas microvesículas que pueden pasar o progresar a micropústulas debido al rascado que genera la enfermedad. Bueno, siguiendo con nuestro esquema, tenemos una lesión elevada, la ampolla, perdón, que es una lesión elevada, es una lesión superficial, es de contenido transparente, seroso o hemorrágico. Su diámetro es mayor de 0,5 centímetros, puede transformarse también en una erosión, entonces como lo vemos acá en la fotografía, hay unas que ya tienen una erosión secundaria pues a que la ampolla ya se erosionó. Entonces, podemos tener dos tipos de ampollas, unas ampollas flácidas y unas ampollas densas. Entonces, las ampollas flácidas son unas ampollas que se localizan más a nivel subcórneo o intraepidérmico. Podemos tener, digamos, una enfermedad característica que en este caso puede ser el pénfigo vulgar, como lo vemos en esta fotografía, que son más flácidas las ampollas, y unas ampollas más tensas que están localizadas a nivel subepidérmico, como el pénfigo ampolloso. Podemos, como a modo de adicionar algo, a nivel de las ampollas, que podemos realizar dos signos en el signo de Nikolsky, que es el signo que al friccionar la epidermis sana, hay un desprendimiento del mismo, como a modo de adición de esta fotografía. Y las flictenas, como ya lo había dicho, es una unión de varias ampollas o un diámetro mayor a 5 centímetros, como lo vemos en la fotografía. Pueden llegarnos pacientes con la ampolla ya mayor de 5 centímetros o puede tener varias ampollas unidas formando la flictena. Bueno, la pústula es una lesión superficial, es una lesión circunscrita, elevada, menor de 0,5 centímetros. El contenido es un exudado purulento, blanco, amarillento, verdoso o hemorrágico. ¿Cuál es el origen de las pústulas? Entonces, las pústulas nosotros siempre pensamos en infección, ¿sí? En infección bacteriana, pero pues no es así. Podemos tener también infecciones fúngicas que nos den pústulas. Podemos tener unas pústulas que son estériles, es decir, que no son debidas a infección, o unas pústulas inflamatorias. Las pústulas también pueden tener una distribución folicular y no folicular. Entonces vamos a dar un ejemplo de unas pústulas infecciosas. Entonces acá podemos ver que tenemos unas pústulas que van confluyendo y que ya están, que se rompieron y pues forman una costra melicérica, característica de la infección por Staphylococcus aureus en el linfético. Podemos tener unas pústulas también de contenido purulento, que no siempre es infección, como lo tenemos en la psoriasis palmoplantar. Acá tenemos unas pústulas en una base eritematosa con un patrón folicular que son de etiología fúngica, como en el granuloma tricófito de Mahosh. Y unas pústulas de localización subcórnea, como en la pustulosis subcórnea. Bueno, los nódulos. Los nódulos es una lesión sólida, es una lesión profunda, puede o no ser elevada y visible. Podemos tener dos tipos de nódulos, como lo vemos en esta fotografía, unos nódulos exofíticos y unos nódulos endofíticos. Su consistencia puede ser dura, puede ser blanda. El diámetro es mayor, es de 1 a 2 centímetros y
otra característica importante es que no altera estructuras adyacentes. Entonces vamos a diferenciar los nódulos exofíticos. Entonces los nódulos exofíticos son visibles, son superficiales, son bien definidos, mientras que los nódulos endofíticos son unos nódulos que son mal definidos, son profundos, son más palpables que visibles, como en el eritema nodoso. Bueno, siguiendo con nuestro esquema, entonces pasamos a la lesión elemental tipo tumor. Entonces, el tumor es una lesión elevada, es una lesión sólida, profunda, polimórfica. ¿Qué quiere decir polimórfica? Que puede ser desde quiste, desde placa tumoral, desde pápula. ¿Cómo sabemos que estamos ante un nódulo? Porque persiste en el tiempo. Entonces, puede ser de un diámetro mayor de 2 centímetros y una característica muy importante del tumor es que altera estructuras adyacentes o de la lesión primaria. Entonces, bueno, siguiendo con las lesiones primarias, entonces tenemos el quiste. Entonces, el quiste es una lesión circunscrita, es una lesión de consistencia fluctuante. Algunas literaturas lo describen como cauchoso, es de contenido líquido o semisólido y pues están recubiertas por un epitelio o una capa fibrosa, como lo vemos aquí en la fotografía. ¿Qué podemos tener de contenido líquido y semisólido? Muchas veces tenemos mucina, queratina, sebo, sudor. O digamos que se pueden desarrollar de restos embrionarios, productos glandulares e inclusiones epiteliales. Entonces podemos tener dos tipos de quistes superficiales, como lo vemos aquí, los quistes de Milion, o podemos tener un quiste más profundo, como el quiste epidermoide. Pero pues también de acuerdo a su revestimiento podemos tener otros tipos de quistes. Entonces, si nosotros vemos un quiste con revestimiento de epitelio escamoso estratificado, es la típica lesión de quiste epidermoide, donde vemos el opérculo central. Tenemos también unos quistes con revestimiento de epitelio escamoso no estratificado, como lo vemos aquí en el canto externo de nuestra paciente, y podemos tener sin revestimiento epitelial, como en el mucosele. Bueno, siguiendo nuestro segundo bloque, llegamos a las lesiones secundarias que se definen como lesiones que están presentes sobre piel ya afectada. Entonces, acá tenemos otro tipo de formación de flujograma. Entonces, bueno, digamos que aquí quise ampliarlo un poco más. Esto se ve un poco a la vista engorroso, pero es algo muy fácil. Entonces, si tenemos una lesión secundaria que interfiere con la continuidad de la piel, nos vamos a hacer la pregunta, ¿interfiere con la continuidad de la piel? Si la respuesta es sí, entonces nos vamos a ir, ¿es lineal? Si la respuesta es sí, estamos ante una fisura. Si la respuesta es no, entonces nos hacemos la pregunta, ¿compromete tejidos blandos? Si la respuesta es sí, estamos frente a una úlcera. Si la respuesta es no, pues estamos frente a una erosión, que son las lesiones de pérdida de la continuidad de la piel. Si está cubierta de si no interfiere con la piel, pero está cubierta de una lesión primaria, nos vamos a hacer la pregunta, ¿se desprende por sí misma? Si la respuesta es sí, es una escama. Si la respuesta es no, estamos frente a una costra. Si está en un sitio previo a un trauma, si la respuesta es sí, estamos frente a una cicatriz. Y si la respuesta es no, la siguiente pregunta a hacernos es, ¿la piel está adelgazada? Si nuestra respuesta es sí, estamos frente a una atrofia. Y si la respuesta es no, nos hacemos esta pregunta, ¿la piel es gruesa o se ve gruesa? Si la respuesta sí, es una linkenificación. Y si la respuesta es no, nos hacemos la última pregunta, ¿la piel está dura? Si la respuesta es sí, estamos frente a una esclerosis. Entonces vamos a ampliar un poco esta tabla y esta información. Entonces la erosión es una lesión deprimida, como lo vemos en la fotografía, es una lesión húmeda, es una lesión circunscrita que resulta de la pérdida de toda o una porción de la epidermis. Entonces, acá tenemos que previamente había una ampolla, pues que se erosionó y podemos tener unos mecanismos intrínsecos que pueden ser por infartos o por lesiones primarias, como lo vemos acá, que previamente había una ampolla, o por mecanismos extrínsecos, cuáles podemos tener térmicos, mecánicos, traumáticos.
La escoriación, bueno, la escoriación es la solución de continuidad que es superficial, puede llegar a ser lineal o punteada, como lo vemos aquí. Es secundaria el rascado, esto es como lo más importante, y pues compromete únicamente la epidermis y la dermis papilar. Entonces acá esta fotografía es el acné escoriado de la mujer adulta, donde vemos múltiples excavaciones secundarias al rascado. Bueno, las úlceras son unas lesiones con pérdida de la sustancia superficial o profunda, que es aguda o crónica, y cura con cicatriz. Podemos tener entonces tres tipos: una exulceración, que compromete hasta la dermis papilar, una úlcera superficial, que compromete hasta la dermis reticular, y una úlcera más profunda, que nos puede comprometer hasta tejido celular subcutáneo. Pero muchas veces vemos una úlcera y al examen físico no describimos muchas características que son importantes para el diagnóstico o para su evolución. Entonces, bueno, lo primero es mirar la piel circundante, mirar si hay signos de ectasia o de enfermedad vascular, si hay inflamación, si hay atrofia, si hay edema. La localización, pues muy importante, topográficamente donde la encontramos ubicada. La extensión, uno debería siempre medir los diámetros para pues ver cómo ha sido la evolución de la misma, si ha disminuido o si ha agrandado. Los bordes podemos tener unos bordes arriñonados, unos bordes ensacabocados, unos bordes socavados, unos bordes angulados. De los bordes debemos definir de qué color son, si son elevados o no son elevados. La profundidad, como les hablaba anteriormente, de acuerdo pues a la localización, si es más superficial o profunda, si el fondo es sucio o limpio o si puede ser necrótico, si el olor es fétido, como por ejemplo el olor de la queratina en el carcinoma escamocelular, los síntomas, si es dolorosa, si es no dolorosa o si es anestésica, si es única o múltiple, y el tiempo de evolución para saber si es aguda o crónica. Entonces aquí les traigo estas dos fotografías. Entonces esto es una úlcera de unos bordes eritematovioláceos socavada de un fondo limpio. En este caso estamos frente a un pioderma gangrenoso. Y aquí tenemos una úlcera bien delimitada en sacabocado de unos bordes violáceos con un fondo más necrótico, como lo vemos acá. Bueno, la fisura. La fisura es una tensión excesiva o disminución en la elasticidad del tejido comprometido, que es una solución de continuidad que es más lineal, como lo vemos aquí en la quilitis angular o en algunas dermatitis de la mano. Esta fotografía la traigo a colación porque pues podemos observar que la erosión es algo más profunda, la úlcera puede comprometer hasta tejido celular subcutáneo y la fisura es algo más lineal, es como para poder diferenciar cada una de ellas. Bueno, la descamación. ¿Por qué surge la descamación? Entonces, es una lámina que surge de la capa más externa del estrato córneo. Otra definición que podemos tener es el exceso de células epidérmicas muertas que son producidas por queratinización y descamación anormal. ¿Por qué pongo escama/descamación? Porque la escama la característica es que es adherida y la descamación desprende de la piel. Entonces, pues al igual que las úlceras, las escamas deberían tener un apellido. Entonces, podemos tener unas escamas que están adheridas. Tenemos que describir cuál es su color, si son blancas, si son amarillentas, si tienen o no brillo, qué textura pueden tener, si son untuosas, si son aceitosas, el espesor o el grosor, el tamaño, su aspecto, si tiene un aspecto más pitiraciforme y si tienen collaretes. Entonces, digamos que acá lo que quiero ver es estas escamas que son blanquecinas y adheridas. En este caso estamos hablando de la psoriasis en placa. Tenemos otro tipo de escamas como la pitiriasis versicolor, que son unas escamas que son más pequeñas y finas, como lo vemos aquí. Y tenemos una descamación ictiosiforme que es parecida a las escamas de pescado, como lo vemos aquí, que es una característica de la ictiosis laminar.
O podemos tener también una descamación en un collarete interno, como el eritema anular centrífugo, que es un eritema figurado. Bueno, las costras son depósito indurado que resulta cuando el suero, sangre o exudado purulento se seca sobre la superficie cutánea. Entonces, ¿por qué se crea una costra? Entonces, podemos tener secundarias a vesículas, secundarias a pústulas o secundarias a pérdida de la superficie tisular. Entonces, aquí podemos tener una costra hemática, una costra necrótica, secundaria a sangre. Podemos tener una costra más sérica y una costra melisérica, pues secundaria ya a una infección. Eh, la siguiente lesión, entonces, es la cicatriz. La cicatriz surge de la proliferación del tejido fibroso que reemplaza el colágeno normal posterior a una herida o a una ulceración que compromete la dermis reticular. Entonces, podemos tener tres tipos de cicatrices. Una cicatriz más atrófica, que como lo vemos en la figura, es una cicatriz profunda, es una cicatriz que puede tener huecos. Entonces, podemos tener una enfermedad como el acné nódulo quístico, que nos puede dejar este tipo de cicatrices. Podemos tener una cicatriz más hipertrófica, que son más abultadas, que son brillantes, pueden ser eritematosas, pero ¿cuál es la característica más importante? Que respeta la lesión inicial, no pasa los diámetros. Y la queloide también es una cicatriz abultada, a diferencia de la hipertrófica, sí sobrepasa los diámetros de la lesión inicial. La atrofia es un adelgazamiento de alguna de las capas de la piel. Se puede producir por envejecimiento, por inflamación. Digamos que dependiendo de qué tipo de atrofia tenemos, podemos describirlas como áreas atróficas más no placas. La atrofia también, digamos que de acuerdo a su localización en la piel, podemos tener varios tipos. Entonces podemos tener una atrofia que es epidérmica, como lo vemos, es una piel más brillante, es una piel más delgada porque se pueden observar los vasos adyacentes. En este caso tenemos un líquen escleroso, que es más frecuente en los genitales femeninos. Acá tenemos una atrofia que puede, digamos, que pasar desapercibida como una piel normal, pero es una piel más deprimida, como en las estrías, y una atrofia cutánea, subcutánea, que se localiza a nivel subcutáneo, que es más profunda, puede marcar la fisonomía muscular y esquelética. Francamente es deprimida, como en la paniculitis lúpica. Bueno, la liquenificación. La liquenificación es el engrosamiento de la epidermis, como lo vemos en la fotografía, con cambios en el colágeno de la dermis superficial, secundaria al frotamiento repetitivo. Esta nos produce pues el asentamiento del entraumado de la piel, que son los dermatoglifos, como como lo vemos en la fotografía de nuestro paciente. Y la esclerosis, pues ya es una induración de la piel que es circunscrita, es difusa o por proliferación de colágeno, puede ser secundaria a un proceso inflamatorio, tiene un aspecto semejante al cuero, es una piel más acartonada y pues no permite la depresión, plegamiento ni el desplazamiento de la piel, como lo vemos acá en esta esclerosis sistémica más de componente cutáneo. Bueno, diríamos que la semiología es definir lesión primaria y definir lesión secundaria, pero vamos a pasar a lo más importante de la charla, a lo que nos va a llevar realmente al diagnóstico que queremos darle a nuestro paciente. Entonces, ya cuando tenemos identificada nuestra lesión primaria y nuestra lesión secundaria, tenemos que definir si las lesiones son, según su número, cómo son. Entonces, si son únicas, cuando se trata de una sola lesión, como el nevus enalo, como lo tenemos aquí, que es una sola lesión, o si son escasas, que son menor de 10, como en el herpes labial. También podemos tener que puedan ser diseminadas. ¿Qué quiere decir diseminadas? Que están presentes en más de un segmento corporal. Cuando decimos que son generalizadas, cuando son más de 3 segmentos corporales. Y universal, cuando es mayor al 70% de la superficie corporal, como en las eritrodermias.
Algunos patrones de localización y distribución de las lesiones que son muy importantes. Estos, digamos que es a modo de resumen, cuáles son los principales que se deben manejar. Entonces, si es diseminado, localizado, solitario, como les decía, si es uni o bilateral, si es simétrico o asimétrico, si está en zona expuesta al sol o en zona protegida del sol, si está en zonas flexoras o extensoras, en los pliegues corporales, en las regiones sacrales, palmoplantares, regiones seborreicas, periorificiales, mucosas o lineales. Entonces, acá tenemos entonces una distribución acral, quiere decir que está en las partes distales del cuerpo, como a nivel de las manos y de los pies, como en la acrodermatitis continua de Hallupio. Tenemos una región, un patrón más de centro facial, quiere decir que es a nivel central de la región facial, como en la rosácea, o un patrón más confluente, quiere decir que se van agrupando entre sí, como el patrón del líquen plano. También podemos tener otro tipo de patrones. En este caso estamos hablando de los pliegues o el intertriginoso, que es cuando las lesiones se localizan en los pliegues naturales, como lo vemos aquí en los pliegues submamarios en el intertrigo candidiásico. Unos patrones más de las superficies, pues su nombre lo dice, en las superficies extensoras, como la psoriasis, y superficies flexoras, como la dermatitis atópica. En las zonas fotoexpuestas, como lo vemos en la dermatomiositis, aquí podemos ver el signo del chal o el eritema en heliotropio. Podemos tener un patrón folicular, que es un patrón que compromete el folículo piloso, inclusive en algunas entidades con exclusividad, como la foliculitis, y un patrón moniliforme, que es un patrón como en collar. Son lesiones que son redondeadas y son como pegaditas o constricciones entre ellas mismas, como en el líquen amiloide. Tenemos un patrón palmoplantar, un patrón que las lesiones se presentan típicamente con predilección y en ocasiones con exclusividad en las palmas y en las plantas, como en la queratodermia palmoplantar paraneoplásica. Y periorificial, como su nombre lo dice, se localiza alrededor de los orificios naturales, como en el vitiligo. Tenemos también predilección a un patrón de seborreico, entonces que puede tener en cuero cabelludo, en zona mediofacial, en región medio torácica o interescapular, genitocrural. Bueno, digamos que es un patrón en donde hay más actividad seborreica, como en la dermatitis seborreica. Y podemos tener otros tipos de presentación. Entonces, digamos que vamos a iniciar con los redondeados. Entonces, tenemos un patrón anular que es en forma de anillo, en donde podemos tener un borde activo, que es un borde que es más activo. Podemos ver que el centro puede tener una tonalidad muy diferente, característica de algunas tiñas del cuerpo. Podemos tener un patrón de un discoide que semeja como un plato, como en el lupus discoide. Podemos tener un patrón iridiforme que dice que puede ser semejante a punto al blanco, o iridiforme quiere decir, pues, si recordamos el iris y la pupila, como el eritema multiforme, o un patrón numular que es semejante a una moneda, como en el eczema numular. Un patrón ciscinado que está conformado por círculos o semicírculos, o que podemos tener formas de arcos, como lo vemos aquí en la dermatitis herpetiforme. O un patrón policíclico, que es la unión de varios círculos, como en el lupus subagudo. Un patrón centrífugo, el patrón centrífugo se observa el proceso patológico hacia la periferia, dejando el centro más claro con, digamos que curado, por decirlo así, como en algunas tiñas del cuerpo. Podemos tener un patrón miliar que semeja a unas semillas de mijo, que pueden tener una coloración amarillenta, pueden ser desde pápulas, pueden ser desde pápulas hasta quistes, como ya lo habíamos dicho, como el quiste de Milion, y pueden ser también de un patrón más geográfico, que pues tiene formas geográficas, como su nombre lo dice, como el melasma.
Podemos tener también el dermografismo, que es cuando hay una fricción o cuando hacemos presión sobre la piel, se producen unas lesiones edematosas y urticariformes que revelan pues el trazado que hicimos. Entonces aquí vemos que pues escribieron la palabra dermografismo. Podemos tener un patrón punteado, un patrón que simula ser más como moteado, como la púrpura pigmentaria, un patrón reticular, que es como en forma de red, como en el líbedo reticulares, un patrón serpiginoso, como la larva migrans, que es un patrón que puede simular como si fuera un camino, como si fuera una serpiente, y pues ya algunos patrones de agrupamiento de las lesiones, tenemos el acminado, que es, digamos que es un patrón poco frecuente, que es cuando tenemos varias lesiones que se van agrupando entre sí, como el Neus de Spilus, o tenemos un patrón corimbiforme, que es que tenemos una lesión central, en donde encima podemos tener otro tipo de lesiones, o podemos tener también lesiones satélite, que en este momento no las tenemos, como en el Neus melanocítico. Podemos tener un patrón más concéntrico, quiere decir que la lesión pues, se deriva de un punto central, como en la tiña imbricada o el eritema anular centrífugo. Podemos tener un patrón en pares, que es de a dos, como en el surco arterino, característico de la escabiosis, o podemos tener un patrón lineal, que quiere decir que pues simula una línea, puede ser la unión de muchas lesiones creando la línea, o ya la lesión lineal como tal, como el neus epidérmico verrugoso y lineal. Podemos tener un patrón zosteriforme. ¿Qué quiere decir un patrón zosteriforme? Que sigue un dermatoma, que sigue como un parche, un caminito, como la varicela zoster. Y tenemos un patrón herpetiforme que simula un racimo de uvas, como el herpes simple, como lo vemos en esta fotografía. Bueno, ya para terminar, entonces digamos que quiero citar este pequeño párrafo en donde la dermatología tiene la peculiaridad respecto a otras especialidades del fácil acceso exploratorio que tiene el tegumento cutáneo, por lo que la exploración física junto con la anamnesis es el pilar básico y con frecuencia el único necesario para poder realizar un correcto diagnóstico. Esto quiere decir que siempre pues que estemos enfrentándonos a un paciente debemos llamar a las cosas como nos han enseñado en la semiología, porque digamos que la semiología de conocer la lesión primaria, la lesión secundaria y sus patrones de agrupación, de distribución, nos van a llegar al diagnóstico que es lo que todos queremos como finalidad para nuestro paciente. Muchísimas gracias por su atención. Los invito pues a que nos sigan a nuestra página de Instagram, Dermicraya al piso UMNG. Quedo atenta a sus preguntas. Espero que les haya gustado nuestra charla del día de hoy.